Una mujer de 26 años que el 12 de abril es derivada desde Entre Ríos con desprendimiento de retina bilateral en ambos ojos. Como antecedente de enfermedad, ella refiere que comenzó a ver mal del ojo izquierdo a principios de marzo de este año. El primer diagnóstico que le dieron fue una retinitis por toxoplasmosis, que no la trataron, sino que la derivaron a una infectóloga, donde la infectóloga le hizo todo un screening y se le diagnosticó HIV, y tanto la toxoplasmosis como la BDR para sífilis fueron negativas. Entonces le hacen un segundo diagnóstico de un CMV bilateral. Comienza con ganciclovir 450 cada 12 horas, que en realidad sería un subtratamiento para CMV, no piensa CMV porque tenía que ser el doble de dosis, pero bueno, hicieron ese tratamiento por 14 días, termina el 25 de marzo, y a los pocos días llega a la consulta en consultores. Como antecedentes sistémicos tiene este reciente diagnóstico de HIV, tiene 345 CD4, lo cual es bastante bueno, o sea, las enfermedades marcadoras empiezan a partir de menores de 100 CD4, y sí tiene una carga viral altísima. La medicación actual es la triple terapia para el retrovirus. Y al examen oftalmológico la paciente llega con movimiento de mano en el ojo derecho y visión luz al ojo izquierdo, la presión está un poquito baja, y tiene, cuando uno lo mira, no tiene inflamación en la cámara anterior, pero sí una catarata subcapsular con una opacidad vitrea anterior. Al fondo de ojo vemos esto, ¿no? Un desprendimiento de retina bilateral, pero también asociada con esta como retinitis, parecería circunferencial, ¿no? O sea, acá está un poquito más cerca del polo posterior, este sería el nervio óptico, y toda esta retinitis bien subretinal. La verdad que, bueno, es bastante agresivo, ¿no? el caso. Esta es una foto que le habían mandado a Emilio previamente, esto es el 5 de marzo, podemos ver estas lesiones de retinitis del lado nasal, y esta es retinitis más difusa del ojo izquierdo, donde ya podemos ver estos pliegues que se ven acá, que anteceden, digamos, al desprendimiento de retina que vimos bien agresivo y total en los dos ojos. Entonces, toxoplasmosis y sífilis ya han sido descartados, la infectóloga hizo los estudios y descartó porque daban negativos. CMV, en realidad tiene 345 CD4, para pensar en CMV tenemos que pensar en menos de 50 CD4, es una enfermedad bastante más crónica, aunque existe el CMV fulminante, pero bueno, quizá uno pensaría más en algo así fulminante, una necrosis retinal aguda, y sobre todo el herpes zóster, se queda estos cuadros con desprendimiento de retina, ¿no? Y como una segunda opción, una candidiasis, como una opción pensando en una retinitis con el desprendimiento de retina. Entonces el plan es el acerco por la catarata subcapsular de ambos ojos, con una vitrectomía de ambos ojos, hacer una toma de muestra para tener un poco más de idea de qué está pasando, con una PCR multiplex, donde se estudia en general toxoplasmosis, MB y los herpes, y para bacterias y hongos universales, y mientras tanto medicarla pensando en una necrosis retinal aguda, con valaciclovir 2 gramos cada 8 horas, y corticoide 1 miligramo kilo día, bajando cada 3 días. Entonces viene la consulta después de la cirugía, ya con el resultado de PCR, donde dio todo negativo para todo, y un cultivo positivo para estafilococo. Sigue la medicación para la terapia retroviral, sigue con la medicación para el herpes, pensando en el herpes zóster, y la visión mejoró de movimiento de manos y luz a cuenta de ambos ojos. Ya vemos que tiene sí un poco más de inflamación en el ojo izquierdo, con un tindal de 3 cruces. Al fondo de ojo, lo que vemos es, bueno, posquirúrgico era un DR complicado, que el ojo derecho ya se empieza de vuelta a desprender, y vemos estas lesiones, o sea, antes veíamos esas lesiones de retinitis inferior, ahora vemos estas lesiones de una retinitis asociada a estas lesiones, bien estos infiltrados retinales superficiales, y acá vemos la retina aplicada, pero estos mismos infiltrados. No sé si
este cuadro así les resuena alguna patología en particular. Cuando Emilio ve esto, y Emilio ya lo había dicho antes a la médica, dice, esto parece sífilis, qué raro que la sífilis haya dado negativa. Ven acá, esto es una retinitis asociada a estos infiltrados retinales superficiales. Entonces, el plan es repetir la VRL y la FTAPS. Y la paciente se lo hace en Entre Ríos y da positivo. Se hace el tratamiento correspondiente, que es la penicilina intravenosa por 14 días, y vuelve a los 2 meses, o sea, sí, vuelve al mes y medio, ya con la visión de 1/10 del ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo, y mejor la inflamación del polo de la cámara anterior. Pero bueno, acá no tengo la foto, pero lo que vemos es, bueno, el ojo que ve 1/10 tiene un importante edema macular difuso, está con el aceite, y el ojo izquierdo se vuelve a desprender. Entonces, el plan es hacer una triamcinolona periocular en el ojo derecho, que la retina está aplicada, y en el ojo izquierdo una segunda vitrectomía. Esto es posquirúrgico, ya después, un tiempo después de la segunda vitrectomía del ojo derecho, izquierdo, perdón, acá es izquierdo, está mal. Entonces vemos en el ojo derecho, la retina aparece aplicada, en el ojo izquierdo también, ya ve 2/10 del ojo derecho, había empezado este ojo con visión de movimiento de mano, y el ojo izquierdo ya empieza a ver 2400. Pero bueno, al OCT vemos sí que sigue con esta gran inflamación, y el ojo izquierdo está mucho mejor, pero bueno, todavía tiene un poquito de líquido subretinal. Se decide hacer una intervención intravítrea en el ojo derecho, y el ojo izquierdo observar, porque la verdad que venía andando bastante bien. Así que lo que quiero mostrar del ojo derecho es esto, ¿no? Esta es una foto que mandan de Entre Ríos, cómo empieza a verse esta proliferación vitreoretinal de ese ojo derecho, que finalmente, ya para principios de septiembre, vuelve a desprender la retina, por lo cual se decide hacer una segunda vitrectomía en el ojo derecho. Entonces, finalmente, el 22 de marzo, después de 2 vitrectomías en el ojo derecho, más una triamcinolona periocular y una intravítrea, tenemos una visión de 0,25 del ojo derecho, y del ojo izquierdo, que sigue evolucionando bien, o sea que esa foto donde está la retina aplicada, la visión pasó a ser a 5/10. Entonces, bastante bien, la verdad, que esta paciente, como venía la mano. Entonces, con respecto a esta paciente, son 3 temas que son muy interesantes. Uno es el fenómeno de Prosona, que es lo que se observa en las reacciones antígeno-anticuerpo. No es algo específico de sífilis, se puede ver en otras enfermedades, que cuando hay una elevada concentración de anticuerpos, se aglutinan estos anticuerpos y se aglutinan los antígenos de la muestra que uno pone, entonces da negativo. Es bastante raro, se ve un 0,3% y sube un 2% en coinfección con HIV. Y generalmente se asocia a neurosífilis temprana, que sería algo parecido, o sea, como el ojo lo tomamos como neurosífilis, con infección por HIV y el embarazo. Y en el HIV lo que se cree que hay es una alteración en la función de las células B, que produce de forma desproporcionada los anticuerpos contra el treponema. Entonces, por eso es mucho más frecuente ver un fenómeno de prosona en HIV. Y esto es lo que hace que cuando tengamos una sospecha fuerte de sífilis, hay que pedir una prueba treponémica y una prueba no treponémica. Las pruebas treponémicas, por ejemplo, el FTAPS, que busca directamente prueba del treponema, y las no treponémicas son, por ejemplo, la BDRL, son las pruebas que buscan los anticuerpos por sífilis. Y como puede haber este fenómeno de prosona, es importante pedir las 2 pruebas. Lo segundo es esto interesante, el desprendimiento de retina con la sífilis. La verdad que en general se habla de que el pronóstico de la uveitis sifilítica bien tratada con penicilina es favorable, aunque se pueden desarrollar estas complicaciones graves. Es bastante raro de este desprendimiento de retina regmatógeno por tracción y lo que es esta vitreoretinopatía proliferativa. En la bibliografía he descrito toda la bibliografía, solamente 12 casos, 16 ojos, de pacientes con uveitis sifilítica que derivan a un desprendimiento de retina
reumatógeno, traccional, y que se asocia con esta proliferación vitreoretinal. Y este es uno de los ejemplos. Este es un paper del año 2016 de Vasconcelos Santos, donde podemos ver en 4 casos. Lo interesante es que un ojo tiene un desprendimiento de retina traccional, y el otro ojo un Packard macular, el otro también otro caso con 2 ojos de una forma mixta, de desprendimiento de retina. Entonces todos tienen un componente traccional importante con proliferación vitreoretinal, y la verdad que un pronóstico bastante malo. O sea, las visiones de estos pacientes que tuvieron estos desprendimientos de retina quedaron entre, la mejor visión fue de 20-150 a mala proyección luz. Entonces, pero bueno, son 4 casos donde se manifiestan con estos desprendimientos de retinas tan importantes. Este es otro ejemplo del grupo de Cunningham, que también ellos tienen 4 casos que muestran, y esto es muy parecido al caso que presentamos, una retinitis muy extensa que se desarrolla en un desprendimiento de retina total, y en todos los casos fueron muy agresivos en la cirugía. En este caso hicieron lensectomía, bacle escleral, bueno, las endoláser, más obviamente dejan a todos los ojos con aceite de silicón. O sea que el componente de la proliferación vitreoretinal es bastante importante, y todos lo consideran como, bueno, justamente hay que ser bien agresivo en la cirugía. Y finalmente, lo que nunca hay que olvidarse, que la clínica es soberana. Entonces, ante una sospecha, o sea, estos precipitados retinales superficiales que tiene esta paciente, en este primer foto que mandaron en marzo, acá ya los veíamos en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo post cirugía aparecieron, siempre sospechar sífilis. O sea que aunque tengamos una BDRL negativa, volver a estudiarla, volver a pensarla, porque la clínica es bien característica. Entonces acá un poco de los ejemplos. Estos son los 4 papers que hablan de, en realidad son 5 papers, lo que pasa es que Cunningham hizo una primera serie y después le sumó una segunda serie, o sea que esto es todo lo que DDR y sífilis. Es bastante interesante porque no es una manifestación típica de sífilis, sí los precipitados retinales, así que en general todos estos DRs tienen alguna manifestación típica de sífilis, como la retinitis sifilítica o los precipitados retinales, así que pensarlo ante un cuadro clínico característico. Así que ese es el primer caso. Agus, Sí. esta evolución tiene que ver con la tardanza en el diagnóstico efectivo de la sífilis. Si se hubiera tratado de entrada, es muy probable que no hubiera hecho el desprendimiento de retina. No sabemos, porque una de las cosas que sí dicen en los papers es que el retraso del diagnóstico es uno de los factores predisponentes. Otro de los factores predisponentes que ellos ven es una carga treponémica alta, que sobre todo se ve en los pacientes con HIV. Pero en uno de los papers hablan que lo ven más relacionado a la tardanza en hacer el diagnóstico junto con la reacción de Harris-Hexmer, que es la reacción que se ve cuando uno trata al paciente con penicilina. O sea, que lo que dicen acá es que hay como, por la tardanza del diagnóstico, por la alta carga de treponema, más la respuesta inflamatoria que genera la muerte del treponema, hace esta gran reacción glial, ¿no? Inclusive sacaron muestras de las membranas que sacan la retina, y es una gran proliferación glial que se genera. Pero sí, exacto, una de las causas es la tardanza en el diagnóstico. Un comentario, Agus. Vos hablaste del fenómeno Prosona, me suena muy interesante, pero no es muy probable que simplemente hayan hecho mal o no hayan hecho el estudio, porque después le dio positivo. No, porque el fenómeno Prosona justamente es un efecto, se ve previo, o sea, es bastante conocido, es un estudio de, los que hacen el ELISA saben, o sea, es un tema de aglutinación. Cuando hay muchos anticuerpos, se aglutina todas las partículas, y queda negativo.
para hacer la lectura se hace a través de una luz que te dice si es positivo o negativo. Cuando se aglutina y se decanta, directamente te da negativo. O sea que, o sea, la posibilidad que haya estado mal el laboratorio puede ser, pero que sea un efecto prosona por la alta carga treponémica, sobre todo teniendo después en cuenta la clínica tan agresiva que tuvo la paciente, es posible que haya tenido un fenómeno de prosona. Es raro, pero por eso es que se pide, en general se habla de pedir estudios no treponémicos y treponémicos. La infectóloga estaba de lo más sorprendida con todo esto también, porque no es que no lo buscó, porque además cuando vos diagnosticás HIV, tenés que asumir que el tipo tiene sífilis también, en este caso esta chica, y realmente lo buscó. O sea que no era algo que como que pidieron análisis así nomás, pero sí, como dice Agus, el error es hacer solo la BDRL y no la FTABS también, ¿no? Hacer las treponémicas. Así que bueno, eso, no sé si quieres agregar algo más, Doc, Emilio. No, un poco lo que vos decías, la sospecha, la verdad que era rara. Cuando me mandan las fotos iniciales y me dicen CMV, la verdad que no parecía un CMV, parecía sífilis, por lo que ya hemos aprendido en todos estos años de esta presentación tan típica. Así que no, como educativo es tener presente que si bien se dice que la sífilis es la gran imitadora, pero hay algunas cosas que son como casi te diría patognomónicas, que mirando el fondo de ojo puedes decir que eso es sífilis, y este era uno de esos casos. Pero bueno, nos engañó el fenómeno ese de prosona, nos hizo perder mucho tiempo y mucho daño para esta pobre chica. Más la distancia, la pandemia y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahora el caso 2 es un caso corto, ahora es de cámara, más de cámara anterior, no de cámara posterior. Acá. Entonces, esta es una mujer de 77 años de edad, que refiere visión nublada de 24 horas de evolución. Como antecedentes oftalmológicos, este año tuvo 2 episodios que fueron diagnosticados como uveitis herpética, uno en marzo y uno en mayo. En los 2 casos fue medicada con Deltar, Meagel y aciclovir 800 cada 5 horas. Y otro antecedente oftalmológico importante es que tuvo una cirugía de catarata en el ojo derecho en agosto del 2012, sin complicaciones. Como antecedente sistémico tiene una hipertensión arterial bien controlada y nada más, y es muy ansiosa. Al examen oftalmológico, el ojo que ve, ella refiere que ve nublado, es el ojo derecho, que ve 20-50, y el ojo izquierdo también 20-50. Y tiene una presión de 35 en el ojo derecho, que es el que ella nota la molestia, y el ojo izquierdo una presión normal. Entonces, esta es la foto del ojo derecho, esta es la foto del ojo izquierdo. El ojo derecho vemos sí algo inflamatorio, la córnea se veía bien, la foto no es muy buena, porque la paciente se movía sin parar y no tenía una buena cámara en ese momento, pero sí se ve bien del ojo izquierdo. La causa por la que ve menos, que ve 20-50 en los 2 ojos, es que tiene una gran catarata. Pero bueno, el caso va principalmente al ojo derecho. Cuando yo miraba el Tyndall que tenía en ese ojo derecho, donde ya le habían diagnosticado 2 herpes previos, y este era el tercer episodio, que esto es en septiembre de este año, o en fin de agosto, lo que vi era un Tyndall, pero no sé si lo pueden ver, es bien como amarronado, rojizo, o sea, era un Tyndall hemático, no un Tyndall típico inflamatorio. La córnea estaba bien, no tenía nada, entonces bueno, entendí así que ellos habían visto una uveitis hipertensiva y lo habían diagnosticado como herpes en 2 oportunidades. Ella estaba desesperada en esta tercera oportunidad de que no le vuelva a dar aciclovir 800 porque le había hecho pésimo. Pero le digo, no, tranquila, porque no parece un herpes. Y lo que veo del otro ojo cuando lo dilatamos es que tiene, además de la gran catarata que tiene una importante PCX, ¿no? Tiene una pseudoexfoliación tremenda, que también se ve del ojo derecho, con toda una atrofia del collarete. Y bueno, este es el fondo de ojo en ese momento. El derecho me cuesta verlo por la hemorragia, porque además de la hemorragia en cámara anterior tenía un poquito de hemorragia vítrea, entonces me costaba ver bastante. El ojo izquierdo era normal. Le hice una ecografía, sobre todo porque no podía ver bien en la zona inferior, que es esta, por la hemorragia, y tiene un desprendimiento del vítreo posterior, pero no había tracción, no había nada raro en la retina, más allá de la hemorragia. Y acá les quiero mostrar
el ojo ese que está operado tiene una importante pseudofacodonesis, y si lo ven acá, tiene como, bueno, esa hemorragia atrás, y tiene como desanulado de forma inferior, el ojo está un poquito, ahí hago mejor foco, está un poco descentrado, pero bueno, se mueve bastante la lente. Entonces, el diagnóstico en realidad no es una uveitis herpética, sino un síndrome de uveitis, glaucoma y pema. Le pido un OCT macular, porque a veces se asocia con edema macular, y una VM para hacer el diagnóstico para ver dónde está ubicada la lente. Y como tratamiento le doy solamente dorsolamida timolol 3 veces por día, y que duerma sentada. A la semana ya está viendo 20-30 de ese ojo derecho, y del ojo izquierdo 20-50. La presión ya está en 18, con la dorsotimolol 3 veces por día, y el ojo izquierdo está normal. Acá un poco lo que vemos es, bueno, todavía tenía el tindar lemático cuando ve esta visión de 20-30, pero lo que pueden ver es que la lente está descentrada. Acá se ve un poco de esa hemorragia que genera, tiene un poco de atrofia del iris, esta es también la atrofia del collarete por la PSX. Ya el fondo de ojo se ve un poquito más claro cuando bajó la hemorragia, y el OCT era normal, eso ya tiene una visión de 20-30. Y la verdad que le pedí la VM nunca se hicieron porque se rompió el aparato, no solamente en consultores, sino que la pedí en Fundus, la patearon y nunca la pudo hacer. Lo que sí veía acá, que este es el Antirion, es un aparato que tenemos nuevo y estamos lo usamos para varias cosas, porque se ve muy bien. Vemos acá todo este material que está de la pseudoexfoliación, la lente que está bastante como pegoteada al iris, y descentrada, ¿no? Está corrida. Entonces, esto es lo que causa esa hemorragia, este es el tercer episodio de hemorragia que tiene la paciente, y el síndrome de uveitis, glaucoma y pema es una enfermedad que lo que hace es por la irritación, o sea, es postquirúrgico, es por la irritación mecánica de la lente intraocular en el segmento anterior, y este rozo de la lente con el iris genera un sangrado, puede también generar un poquito de uveitis, o sea, tanto sangrado como aparición de células blancas, de inflamación en la cámara anterior. Esto, bueno, a modo me pareció divertido, que también se llama el síndrome de Ellingson, lo descubrió Thomas Ellingson en el año 78, pero también lo describió en el año 77 el doctor Kitts. Y se ve que había una pica, porque en este mismo año, en el año 78, lo nombran como el síndrome Ellingson o el síndrome Kitts, ¿no? Se ve que Ellingson fue el que ganó la batalla porque se conoce como el síndrome de Ellingson. Pero bueno, fueron descritos más o menos al mismo tiempo por los dos médicos, nota de color. Y la causa más frecuente, en general, siempre se hablaba de los lentes de cámara anterior. Es más, este fue un estudio donde se explantaron 4.104 lentes, de los cuales 1.300 lentes fueron por inflamación relacionada a este síndrome de uveitis, pema y glaucoma. Y esto se veía más con los lentes de cámara anterior más antiguos, que tenían un volt más grande, y hacía bastante juego en el iris. La segunda causa, y es la razón por la cual está absolutamente contraindicado poner una lente de monopieza en el sulcus, es esto, ¿no? Es el poner una lente de monopieza en el sulcus, genera mucha inflamación en el iris, y por eso salió este artículo en el año 2000. ¿Por monopieza te referís a lente de cámara posterior? Un lente de cámara anterior monopieza, por ejemplo el IQ de Alcon. O sea, lo que hay que poner en sulcus... No, de cámara posterior. Monopieza de cámara posterior, claro. Ahora sí, o sea, ahora sí. La primera causa fue los lentes de cámara anterior, que eran antiguos y rozaban mucho el iris. La segunda causa más frecuente, que se vio después de que dejaron de usar bastante los lentes de cámara anterior, fue el uso del lente de cámara posterior monopieza, que debería ir en el bag, que por alguna complicación se pone en el sulcus. Eso está contraindicado, ya nadie lo hace prácticamente. Justamente en el año 2009 salió esta recomendación donde... ¡Qué mentira! Todo el mundo lo hace. Bueno, no lo deberían hacer, básicamente. Y después se descentran. Exactamente. Con papá vimos, hace 2 semanas vimos una lente de cámara posterior en cámara anterior. Así que imagínate si no van a poner de monopiezas en sulcus. Bueno, monopieza no hay que poner ni en cámara anterior ni en sulcus.
Si se rompe la cámara, la bolsa capsular, hay que poner una lente de 3 piezas en el sulcus, por el tema de que justamente no va a tener esta movilidad, y no te va a generar este síndrome de uveitis, glaucoma y PEMA. Después hay otras causas, por ejemplo, hacer una capsulorhexis muy grande, lo cual también, o decir, por ahí se termina saliendo la lente en monopieza y termina quedando descentrada, y finalmente esto que yo nunca vi, que es una moda que se ve en algún momento, porque está bastante descrito, que es la asociación del síndrome de uveitis, glaucoma y PEMA con implantes de iris cosmético. La verdad que no sé a quién se le ocurre, pero básicamente de todo esto lo más importante es esta recomendación de tener un backup de lente de 3 piezas si uno va a poner una lente en el sulcus. Pero esta paciente fue operada con la lente monopieza, la lente estaba en el bag, y esto es raro, no hay mucho descrito de este tipo de lentes. Entonces, hay 2 papers o 3 papers que hablan de esto, que una lente intraocular monopieza colocada en la bolsa capsular correctamente es bastante raro, y la causa por la cual se genera en este caso es cuando tienen pseudofoliación. O sea, está descrito dentro del cuadro clínico con pseudofoliación, donde hay una inestabilidad celular que lleva a la pseudofacodonesis, y esto hace que roce la áptica con el iris. El signo es, bueno, ya vimos, la triaclasis de uveitis, o sea, inflamación, sube la presión por el lipema que tapa el trabeculado, se puede asociar con hemorragia vítrea, con edema macular por la inflamación crónica, o pigmento tanto en el ángulo o en el endotelio, el defecto de transiluminación por el toque de la lente en el iris, y la neovascularización secundaria que esto genera en el iris. El tratamiento puede ser observar, en este caso por ahora observé porque es una paciente muy ansiosa, ya se va a decidir operar, pero el tratamiento definitivo es o reposicionar la lente, que se puede reposicionar el complejo cápsula y lente, por ahí se puede suturar a la esclera, o directamente intercambiar la lente intraocular. Como tratamiento médico se puede dar corticoides en inflamación, hipotensores si hay hipertensión, no dar pilocarpina justamente porque inflama más el iris, y para el lipema limitar la actividad, se puede dar ciclopélgicos y elevar la cabeza. En este caso, que tenemos la lente en mono, está puesta bien puesta, digamos, ¿qué harían ustedes? O sea, suturarían la lente con el complejo capsular, sacarían todo, porque, o sea, no sé si ya poner una lente de 3 piezas en el sulcus sería suficiente. Cámara anterior. No, es imposible, porque se te va a salir todo. En cuanto empieces a tocar esa lente, se suelta todo el back. Claro, Sí. exacto. ¿Y una lente suturada esclera? Y suturar esclera una lente monopieza no lo encuentro buena idea, porque No se puede. No se puede. Ni un McCannel tampoco se puede con esa lente. Intercambiarla se puede. De 3 piezas. Yo si tengo un lente que anda mal, prefiero sacarlo. Siempre y sacás de todo, cámara te anterior. pones 3 piezas de esclera o un cámara anterior. Pero cámara ojo, anterior inflamación se puede volver y a sangrar. Claro. Una artisanfaquia. Perdón, lente artisanafaquia es una buena opción. Pero con ese collarete atrófico y con antecedentes de sangrado del iris. No, el lente no, el artisan no va al collarete, el artisan va a la va media al estroma, periferia. claro. Así que el El collarete no sangrado importa no es para por nada. el iris. El sangrado es porque está tocando el iris atrás, no por Pero otra está cosa. descrito en lente de cámara anterior, o sea que, y hay descritos casos donde intercambia la lente con el lente esclera o lente a cámara anterior y vuelve a sangrar. Así que, bueno, el tema es eso. Sí, yo creo que hay que sacar la lente. ¿Cuánta gente se le rompió la cápsula o se le desonuló con una PSX y le pones una cámara anterior y no pasa nada? Para mí el problema es que es una lente en un lugar, está bien, pero es porque es una lente errónea en un lugar erróneo. No, esta no es errónea, está puesta en el bag. Esta es una lente puesta en el bag sin complicaciones que se descentró por la PSX. Ah, creí que estaba puesta en el sulcus. No, está puesta, está puesta en el bag. O sea, hay 3 casos o 4 casos descritos de lente en el bag que se centran por la PSX. La causa de esto, el origen de esto es la PSX en estos pacientes. ¿Y en el otro ojo qué harían? Hay que operarse también.
Lente de 3 piezas. ¿En el Sulcus? Sí, 3 piezas. No. O en el bag. En el bag. En el bag y una... Y de última le haces un Macanes si se empieza a mover. ¿Y un anillo de tensión capsular no le pondrían por ahí? Yo no uso, pero... No, a muchas la operá y no pasa nada. Pero bueno, está descrito en pacientes con PSX, o sea, los 2 casos que vi son bilaterales, o sea, los 2 le sangran los 2 ojos. Yo creo que la lente de tensión por sí solo no te ayudaría, pues si se desonula todo el complejo, salvo que le pongas un segmento y lo sutures al segmento esclera, pero preventivamente me parece un montón. Bien. Bueno, ese era el caso. Por otro lado, los pacientes con pseudofoliación, con lentes, a esta altura son millones. O sea, en el norte, 25% de los pacientes tienen pseudofoliación. Sí, nosotros tenemos 20%. Nosotros tenemos cualquier cantidad. Ya sé, es bastante frecuente la pseudofoliación, pero esta paciente fue operada por un muy buen cirujano, sin ninguna complicación, con la lente en el bag, con una IQ de Alcon, y realmente, pasaron 12 años. En 12 años, este año fue el año que empezó a generar la hemorragia. O sea que si esta paciente se opera ahora con 77 años y genera la hemorragia en 10 años, posiblemente va a andar bien. Así que... Por eso es importante recordar artísana faquia. Artísana faquia para el ojo. Para el ojo derecho. ¿Segura que está en el bag? ¿100%? 100% en el bag. El anterior parecía en el Sulcus, por eso pensaba que estaba ahí. No, en el bag. No, inclusive le hice, puse más si vos te fijás cómo se mueve y todo, se mueve todo el complejo para arriba, pero la lente está bien atrás. Tenés 12 años que le pase lo mismo en el otro ojo. Claro, tenés 12 años que le pase lo mismo en el otro ojo. Ya vamos a estar retirados. Será que lo operó antes. Va a tener 89 años cuando le sangre el otro ojo. Así que, me pareció interesante, porque está muy poco descrito en pacientes sin complicaciones en la cirugía, con la lente en el bag. Así que, bueno, esos son los 2 casos. Muy bueno. Genial, Agus, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿me escuchan ahí? ¿Sí, no? Yo quería invitar a quien va a presentar el Ateneo hoy, es el doctor Jorge Álvarez, que actualmente está trabajando en la clínica Román, en General Roca, Río Negro. Jorge está haciendo actualmente el fellowship de retina, de cirugía vitreoretinal conmigo, ya es especialista en cirugía de segmento anterior, y bueno, nos va a presentar este caso tan particular, ya lo van a ver, y esperemos que opinen los expertos. Jorge. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos ustedes por escucharme y por la invitación. ¿Se ve la pantalla que compartí? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a presentarles este caso que se titula All in One. Concurre a la guardia un paciente de 63 años, hombre, que refiere a disminución de agudeza visual de 6 meses de evolución en su ojo derecho, que empeoró las últimas 48 horas. Él refiere de todo este cambio que venía produciéndose en su visión. Como antecedente personal, lo único que presentaba era hipertensión, que le habían dado el diagnóstico hace 6 meses y él comenzó el tratamiento hace 2 meses. Como antecedente ocular relevante, tuvo un trauma ocular a 7 años previo a la consulta, es decir, a los 56 años, en su ojo izquierdo, que le dejó secuelas visuales permanentes. Él refiere no ver de ese ojo, ¿sí? Un dato no menor y muy importante me parece en este caso es que el aspecto social y el contexto del paciente, es un paciente desocupado que vive solo, de bajos recursos. Esto es una atención hospitalaria, en un hospital donde no se realizan cirugías de retina. Vive solo y también su mala adherencia tanto a ir a los controles, a los diagnósticos, a los tratamientos, un paciente bastante rebelde. ¿Bien? En el examen oftalmológico, la agudeza visual de ese ojo que él refería que había disminuido la visión era de cuentadedos en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo presentaba maurosis. En la biomicroscopía, una cámara formada sin signos de neovascularización del iris, un reflejo fotomotor positivo, no presentaba de par y presentaba una catarata nuclear muy pequeña.
en el ojo izquierdo una catarata reducta. De hecho, traía un informe en ese ojo izquierdo ecográfico que mencionaba un desprendimiento de retina total en embudo, con áreas de retina atrófica directamente. En el ojo derecho nos encontramos con un hemovitrio en vías de reabsorción, con cierta tubería vítrea que no nos permitía ver bien el fondo de ojos, o sea, un hemovitrio reagudizado, podríamos decir, con una proliferante papilar superior al disco, con alteración del brillo macular, vasos exangües. No podíamos determinar la cantidad de compromiso vascular que tenía ese fondo de ojos. Ahora les voy a mostrar una imagen, de hecho. Así se veía, bien oscura, o no podía evaluarse completamente el grado de compromiso vascular. Utilizando un mosaico y con el Photoshop le subí el brillo y el contraste, y más o menos pueden ver esto. Por eso se ven los bordes tan nítidos del mosaico, ¿no? Entonces nos encontramos frente a un paciente que tiene esta proliferante, un hemovitrio activo, alteración del brillo macular, ojo único. ¿Qué conducta inicial tomarían? ¿Qué sospechamos, más que nada? Como primera pregunta. ¿Qué opinan? ¿Es diabético? ¿Qué le parecería? ¿Cómo? No escucho. ¿Es diabético? No es diabético, solamente es hipertenso, mal controlado. Puede ser que haya tenido una trombosis antigua y eso ya sea una proliferación secundaria. Bien, podría ser una posibilidad. Sí. Muy bien. En vasos hay que sospechar isquemia y hacer una RFG, y no 35 OCTs normales como pasa con estos pacientes que no le hacen la RFG. Pero bueno, sí, hay que estudiar la circulación. Bien, y les pregunto, ¿qué interconsultas pedirían con algún especialista en general? ¿Lo mandarían al clínico a ver su presión, a descartar diabetes como preguntaron? ¿A un examen hematológico? Recuerden que tiene 63 años y es hipertenso, conocido. Bueno, nosotros... Sí, te escucho. No, creo que empezaría, como dijeron, con la RFG y después pensaría en la interconsulta, según lo que vea. Bien, les recuerdo algo importante, que ahora venía esa pregunta de los estudios. El contexto del paciente. Con este paciente nosotros teníamos pocas posibilidades de verlo de un seguimiento continuo. Entonces, imagínense que es hospitalario y que nos traiga una RFG implicaba que encima, acuérdense que teníamos un hemovitrio activo y nos íbamos a perder varios detalles de esa retina, ¿sí? Entonces decidimos hacerle como primera instancia una OCT macular, ¿sí? Y debido a que era un paciente en estas condiciones y era ojo único, decidimos directamente tratarlo, ¿sí? En el OCT macular nos encontramos con esto, por ese motivo lo que hicimos tratar de entrada. Si recuerdan, habíamos visto un brillo macular alterado, que no se podía definir muy bien a través del hemovitrio, y pueden ver cómo inclusive en los cortes hasta el OCT le cuesta generar esa reflectividad para poder ver en las capas. Pero bueno, pueden ver un agujero macular de espesor completo, pueden ver acá el hemovitrio, edema cistoideo de los bordes de generación quística de los bordes del agujero macular. Entonces nos encontramos con un paciente con su rol social, con su ojo único, con una oclusión que podría ser vascular venosa, retiniana, con un hemovitrio activo, una proliferante fibrovascular y un agujero macular de espesor completo. Entonces ahora les pregunto, ¿qué harían? Una vitrectomía, facovitrectomía. Dar gracias que no está desprendido. Es real. Sí, es verdad eso. No le pedimos un test de embarazo porque iba a dar positivo seguro. Un poco de eso. Bueno, Agus dijo una facovitrectomía. Bien, ¿por qué facovitrectomía? Tenemos indicaciones de sobra, me parece. Y sí. O Bien. sea, El justamente en ojo único. Los estudios. Ojo único, catarata. Bien. Y de todo. Bien. Y tiene edad. Si no hubiera tenido catarata, ya por la edad le hubieran hecho combinada a todos. Sí. Bien. ¿Hubieran usado antihigiénicos previo alguno? Si sangra, sí. Si hay sangrado, sí. Sí, bueno, a las dos.
El antiangiogénico directamente no es una posibilidad para este tipo de pacientes por, como ya les conté, los recursos. O sea, todo lo que se iba a hacer con él es casi, les diría, gratuito. Y pedir un antiangiogénico ya era una ilusión en este tipo de casos. Pero bueno, si hubiera sido otro contexto, sí se hubiera pedido. En cuanto a la técnica quirúrgica, ¿qué planificarían? ¿Ponerle gas, ponerle aceite, hacer un peeling delimitante, retirar toda la limitante? Ahí todavía no se ve muy bien con la hemorragia. Parece que tiene o sea, por el agujero macular intentaría hacer un peeling, pero... El peeling seguro, aceite seguro que no. O sea, no veo ningún motivo para poner aceite y no veo ningún motivo para no hacer peeling. O sea, una vitrectomía probablemente... Láser arriba probablemente, claro. Claro, o sea, toda la periferia, pero peeling seguro y gas seguro. Bien. Bien, ¿alguno le pondría aceite? O sea, pregunto el aceite porque recuerden que es un paciente con ojo único, vive solo, ¿sí? Y quizás digan, bueno, ¿cómo hace este tipo para estar 15, 21 días? Pero un agujero macular no es una indicación de aceite. No, pero va a estar con gas y no va a haber cierto esto que dice, lo de la posición, y si vives solo no es menor. De todos modos, sabes que te estás comprando otra cirugía. Exacto, ese es el problema de plantearse aceite, que vos sabés que se lo querés sacar hasta que resuelva. Y bueno, la parte social me parece que es fundamental en este caso. Igual sigue viviendo solo sin ver un carajo este tipo. Pues ve cuentadedos de los dos ojos. Ve cuentadedos. Claro, el aceite lo rehabilita visualmente más rápido. Pero el aceite en realidad con agujero macular no te sirve por el tema de la extensión. Hay un dato, perdón, que es importante, que cuando nosotros tomamos una decisión para tratarlo, que lo veíamos con Jorge, consigue, porque se lo envía al cielo, a alguien que lo acompañe. Entonces... Que lo acompañe y le va a cuidar esos días postquirúrgicos. O sea, no solo para acompañarlo, sino para... Bueno, ahí solucionado. Exacto. Por suerte sí. Pero bueno, si por ejemplo ustedes hubieran dicho, bueno, este paciente no puede, a ver, ve cuentadeos y con el gas en esa primera semana va a ver pésimo, no va a poder ni caminar. ¿Ustedes le hubieran puesto gas igual? Sí, porque es la indicación. Yo tengo algún paciente que me pasó por el estilo que le puse aire en vez de gas y cerró igual. Es un solo paciente en mi vida, pero aceite no me entusiasma mucho porque se va a opacificar la cápsula seguro. Si le pongo, y le voy a poner lente intraocular seguro. No me preocupa tanto sacarlo, muchas veces el aceite lo dejo de por vida, pero poner algo porque sí, y prefiero de alguna manera atarlo a la cama durante 3 días. No a la cama, porque no necesita pero mucho si lo podés internar, y si lo podés internar durante unos días, sí, pero no sé. Pero Jorge, ese paciente mucho no puede hacer si está con los dos, si no ve. Ese paciente debe andar deambulando de una silla a una cama. Claro, es cierto, sí. Por eso lo planteo, ¿no? Para charlar a ver las opciones terapéuticas. Bien, nuestro plan entonces fue el mismo que ustedes, una facovitrectomía con un peeling delimitante interna, evaluar qué área había quedado como área isquémica, no sabíamos todavía muy bien porque no se veía el fondo de ojos, y bueno, el peeling delimitante, el intercambio con gas y el posicionamiento. Nosotros en todas las vitrectomías, por lo menos de secundarias a un proceso vascular, hacemos un buen shading de la base vítrea, nos dedicamos mucho al trabajo de la retina periférica, a la circuncisión vítrea, luego tenemos con triamcinolona. La tinción con triamcinolona la hacemos de rutina para evaluar la dialoides posterior, y en este caso, como podían ver ahí, se veía agarrada prácticamente de la proliferante y casi nada en el polo posterior, ¿no? Quitar esa dialoides y trabajar sobre esta proliferante va a dar cierto sangrado que se puede controlar elevando la presión. Y ahí les marqué cómo se veía el grado de isquemia, era hemiretinal superior, ¿sí? Y ahí ya decidimos que, bueno, íbamos a hacer una fotopoblación de toda esa área, ¿no? Luego tenemos con azul brillante. El azul brillante, ya saben todos que tenemos la membrana limitante interna. Se decidió hacer el peeling delimitante, por supuesto. En el caso de la técnica que elegimos para hacer esto fue dejando limitante ahí, no hacer el inverter flap. No teníamos la medida, como se acuerdan, del OCT, porque él vino con ese OCT, pero sí ya sabíamos que íbamos a dejar limitante.
La recortamos con el vitrectomo para acortarla y luego retenimos para ver qué zonas nos quedaron sin pelar limitante. Bueno, como la limitorexia fue completa, hacemos el intercambio fluido-aire. Empezamos la endofotocoagulación de toda la hemiretina superior. Y luego, bueno, hicimos un nuevo intercambio de fluido-aire porque había resangrado y probamos a ver bajando la presión a ver si seguía sangrando y ya no sangraba más. De hecho, por eso se ve más chiquito el sangrado. Además, trabajamos la retina periférica, la endofotocoagulación periférica bajo aire, que nos da más campo de visión, ¿no? Y ahí pueden ver en el video cómo el control a los 21 días era de una agudeza visual de 4 décimas. ¿Sí? Acá. Esta es la retinografía de este paciente, que se la pudimos hacer en ese control, con un cierre completo del foramen que solamente lo pudimos ver por autofluorescencia. Él todavía no puede, hasta le ofrecimos pagarle el taxi, pero no pudo venir a hacerse la OCT. Así que imagínense el tipo de paciente, ¿no? De la calidad de los controles que tienen, en el sentido de la cantidad de los controles, no de la calidad. Y hace poquito vino, y ya pudimos constatar su visión que mejoró inclusive a 7 décimas, o sea, le fue muy bien. Yo esta diapositiva la puse como para charlar un poco de qué harían en general en una oclusión, o qué haría yo en una oclusión, qué preguntas me haría, y ver si las podría responder en cada tipo de paciente. Hay algunos temas que están muy en discusión, otros no tanto, otros ya son muy sólidos, como por ejemplo el qué tipo de oclusión venosa nos encontramos. En este caso era una hemioclusión venosa retiniana superior, ¿sí? Pero también puede ser de rama o central, como ya todos conocen. Otra pregunta que me haría sería, ¿qué patología agregada me encuentro con este paciente? Ocular, ¿no? Por la asociación con glaucoma, si tenía un desprendimiento traccional, como decía Arturo, el edema macular, ¿hay catarata o no hay catarata? Son todos factores importantes que nos van a determinar el tratamiento. Respecto a la presencia de neovasos, es fundamental, porque ya la presencia de neovasos o de proliferantes, como en el caso mío, ya nos habla de que fue una trombosis isquémica y que su pronóstico visual es bajo, y cosa que no ocurrió en mi paciente, terminó con una muy buena agudeza visual. Pero estadísticamente podemos hablar de la suerte que va a tener un paciente, o por lo menos pensarla, en un paciente que va a ocurrir una trombosis isquémica versus una no isquémica. Aparte, recuerden que otra pregunta para hacerse, o por lo menos para conocer, es que en qué porcentaje una no isquémica se transforma en isquémica. Y ahí las herramientas que vamos a usar para diagnosticar esto de si es isquémica o no, es como habían dicho, un factor importante es la RFG, pero hay estudios actuales que ya la RFG no la toman como principal estudio para determinar si es isquémica o no, y toman variables, por ejemplo, como la presencia de PAR, ¿sí? O una agudeza visual muy baja de inicio. Y yo creo que la agudeza visual muy baja de inicio en el paciente se debía al hemovitrio y al agujero macular, o sea, a las dos componentes que él tenía, y no tanto a la presencia de isquemia. ¿Sí? Otro factor a determinar y a preguntarse, yo creo que es el edema macular, y con el OCT macular lo podemos ver. De hecho, ahora les voy a contar un detalle sobre la asociación entre edema macular y agujero macular secundario a oclusiones. Y el contexto social del paciente, que fue un poco lo que nos marcó la cancha del paciente. O sea, tuvimos la suerte de que esté acompañado y eso nos permitió hacer esta técnica, ¿no? En cuanto a los tratamientos, ya saben la batería de tratamientos que hay. No vamos a hacer una revisión completa de esto, sino vamos a estar bastante más tiempo. Y sabemos que contamos con antiangiogénicos, con láser, con corticoides, y en este caso una vitrectomía, y plantearse si en algunos casos va a ser combinado o no. Entonces yo creo que el objetivo principal de preguntarnos esto va a ser tratar de lograr responder estas preguntas para saber si este paciente va a llegar a una neovascularización y a sus complicaciones, que disminuyen significativamente la agudeza visual. ¿Bien? Entonces, primero definamos con qué nos encontramos, qué tenía este paciente. Era una oclusión venosa hemicentral de retina. De las oclusiones venosas hemicentrales y los estudios de historia natural, yo creo que Jaire es el médico que más hizo trabajos de historia natural de unas enfermedades vasculares, y no sé si es el que más sabe del tema, pero por lo menos las descripciones anatómicas que hace son hiper completas. Y él postuló desde el comienzo, primero el nombre de hemioclusión central de retina, y él las quería distinguir
de un subtipo distinto, que son las oclusiones hemisféricas de retina. ¿Qué dice él de esto? Que justamente una hemioclusión central de retina es justamente pacientes que tuvieron un evento similar a un evento de oclusión de vena central de la retina, en el cual son pacientes que embriológicamente desarrollaron distinto a la población normal. De hecho, el 20% de la población normal tiene esta presencia de dos venas retinianas centrales. Es decir, su vasculatura drena a nivel de la lámina cribosa a través de dos afluentes venosos. Por eso, cuando se produce la oclusión, se puede producir en la mitad superior o la mitad inferior. En este otro estudio, recuerden que Jaire decía que las hemioclusiones centrales eran más del lado de las oclusiones de venas centrales de la retina, compartían características que compartían, por ejemplo, con el grado de presencia de isquémicas o no, el grado de neovascularización, la asociación con glaucoma, que es la que tienen las centrales. Pero por otro lado hay estudios, como por ejemplo este, que es el SPAR Study, que habla de que en realidad, si bien las características demográficas del paciente, las características poblacionales del paciente son similares en las tres, tanto en la de rama como en la central como en la hemicentral, las características isquémicas, las características oculares que va a tener esa oclusión, van a ser más del lado de rama. Entonces, para evitar una confusión de con qué tipo de paciente nos vamos a encontrar cuando encontramos una hemioclusión, yo creo que lo importante es determinar si es isquémica o no. Y ahí agarrarse de esos valores que tengan una P estadística significativa a nivel de los estudios que ya contamos, que son un montón, para valorar a ver si nos encontramos con un isquémico o no. En mi caso, por ejemplo, fue fácil porque yo ya lo vi con una proliferante, yo ya sabía que era una oclusión isquémica, pero hay momentos donde no vamos a poder saberlo. Y hay momentos incluso que se desarrolla de forma aguda, y entonces uno va a decir, con todo este sangrado ni siquiera le puedo pedir una RFG, de hecho no está indicada en el momento de la RFG del cuadro agudo, ¿sí? Sino esperar un poco que se reabsorbe, y algunos recomiendan incluso inyectarlo y después hacer la RFG. Además, bueno, Jaire habla de la presencia de neovascularización secundaria en la trombosis, que hay que darle tiempo a la oclusión capilar para que se desarrolle en el tiempo, ¿no? O sea, no hay que darle tiempo, quiero decir, sino que se va a desarrollar dentro de 3 a 4 semanas. Es decir, yo la pido de inicio, aunque no tuviera tanto sangrado, no la voy a ver esa oclusión como si la puedo llegar a ver a las 3 a 4 semanas. En cuanto a los trabajos que determinan un poco esto y los porcentajes, hablando un poquito de ya entrando en detalle estadístico, sabemos que el riesgo de neovascularización iridiana, el riesgo global de neovascularización iridiana para estos pacientes va a ser a los 6 meses, va a ser el pico, ¿sí? Es mayor en las isquémicas de desarrollar neovasos, y va a ser para el iris del 49%, para la neovascularización extra retinal va a ser del 9%, neovascularización del disco del 6%, todo esto a 6 meses. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los trabajos hablan de a 6 meses, pero hay reportes de hasta 3 años, que también los hace Jaire, donde estos porcentajes son bastante más elevados. Inclusive habla de que la tasa de conversión de una no isquémica, hablando ya de centrales, no hablando de hemicentrales, de la tasa de conversión de no isquémicas a isquémicas es de hasta el 18% a 18 meses. Eso es un porcentaje alto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que deberíamos, no solo los no isquémicos, sino también los no isquémicos, hacer un seguimiento continuo y seguido, por lo menos cada 2 semanas me parece lo adecuado. Y en el caso, como por ejemplo, donde lo social no nos permite hacer un seguimiento estricto, ya hacer tratamiento de entrada. Obviamente no vas a hacer un láser a través de todo un sangrado porque se lo va a llevar toda la hemorragia, pero sí saber ya ir pidiendo los antiangiogénicos, esperar la reabsorción de los sangrados y ya ir tratando la isquemia, porque sabes que ese paciente no lo puede llegar a ver y no puede llegar a saber si ese no isquémico se iba a transformar en un isquémico. ¿Sí? Y en cuanto a la asociación entre agujero macular secundaria en oclusiones venosas, hay un trabajo que me pareció súper interesante, que es de un trabajo alemán. No me pidan cómo se llaman los doctores, ni el hospital, me va a costar mucho pronunciarlo, pero sí pude sacarlo del Google Translate algunos datos muy, muy interesantes, que espero que estén correctos, ¿no? Que de estos 5 casos que encontraron de agujeros maculares, ellos estudiaron los agujeros maculares atípicos, ¿no?
y subclasificaron de estos atípicos cuáles eran de secundarias oclusiones venosas. Y vieron que de estos 5 casos, 4 eran de rama. O sea, ya tenemos un comportamiento más predominantemente de rama. Si volvemos a la charla, es como una central o es como una rama. Y que todos se desarrollaron dentro de 6 meses. Y si recuerdan, mi paciente había ingresado con una disminución de agudeza visual de 6 meses de evolución que había empeorado en las últimas 48 horas. O sea, iría bastante parecido a lo que dice este trabajo. Y ellos plantean la posibilidad de la explicación de la fisiopatogenia del agujero macular como la rotura de un quiste central, que secundariamente a la tracción tangencial que en mi paciente había, que es la tracción que se puede generar a través de una proliferación fibrovascular, o la rotura simplemente del quiste, secundaria a una tracción anteroposterior, que a mí esa no me cierra tanto desde la explicación de lo vascular, pero sí como cuando conocemos un agujero macular idiopático, ¿no? Y en este reporte, bueno, todos resolvieron con peeling delimitante y con gas y posicionamiento. 4 de ellos mejoraron la agudeza visual, 1 no me la mejoró, y ese que no mejoró fue por características atróficas del agujero macular. Ya había tenido mucho tiempo también de isquemia secundaria a la trombosis. A modo de conclusión, la oclusión hemicentral es una entidad distinta de la venosa y la de rama, en la que se afecta un tronco venoso de drenaje de la vena central de la retina. Considero que a través de esta lectura que hice de los trabajos que hablan de riesgo, de factores de riesgo de neovascularización, determinar la agudeza visual de inicio, determinar la presencia de par, no solo en el inicio, sino también en los controles, ¿sí? Los hallazgos fundoscópicos y las grandes áreas de no perfusión lo podemos agregar como dato angiográfico. Tienen un gran impacto en la presencia de isquemia y en el desarrollo secundario de neovascularización. El factor sistémico es hipertensión arterial, y la hipertensión arterial es fundamental en un gran porcentaje de pacientes que cursaron este cuadro. Y hay un estudio que habla de que la hipertensión arterial inclusive tiene una P estadísticamente significativa para la presencia de neovascularización. Es decir, no es un tema menor que el paciente es hipertenso. La bilateralidad, por supuesto, nos hace pensar en un cuadro sistémico y nos hace estudiar un poco más al paciente. No era el caso de este paciente, pero tampoco lo podíamos saber por el antecedente del trauma. Y la presencia de neovascularización es una indicación de fotocoagulación láser. Y ahora yo les pregunto, ¿hay que esperar, como dicen algunos trabajos, de esperar la neovascularización para hacer la fotocoagulación láser? ¿O ustedes manejarían el caso según el paciente? Yo me acuerdo hace muchos años, ya cuando salieron los trabajos de estudio de neovascularización y de hacerle láser, no hacer láser, y decían que había que esperar que aparezcan los neovasos en el ángulo. Y yo siempre lo he comparado como decir, tengo que frenar el camión cuando esté a 2 centímetros del barranco. Yo lo encuentro una estupidez absoluta clínicamente. Lo lógico en esto es no arriesgarse, porque un paciente que no cumple un control llega con glaucoma neovascular. Si hay una neovascularización relativamente extensa, sin duda que le haría láser. Ahora, el manejo normal mío es hacer OCT el primer día que lo veo. Si veo edema, empiezo ese mismo día, si puedo, con antiangiogénicos, y me da tiempo para estudiar la isquemia. Y prácticamente nunca le hago RFG en la primera visita, salvo que ya lleve meses de la oclusión, porque muchas veces la isquemia se ve semanas o meses después. Entonces, prácticamente siempre empezaría con antiangiogénicos y después estudiaría la isquemia. Bien, coincidimos. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien haría algo distinto? Charlando de este tema de neovascularización e indicación de fotocoagulación y la presencia de isquemia. Bien. Bueno, el tratamiento, ya saben, del edema macular secundario, como dijo el doctor, es con antiangiogénicos. Y el contexto del paciente me parece un tema muy importante para el tratamiento de cualquier paciente, ¿no? En este hay una especial atención, pero de cualquier paciente es fundamental. Te va a determinar qué tenés que hacer. Esto es General Roca, en Las Bardas. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Jorge. Muy buena presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Simplemente a modo de decir all in one, quería yo agregar un pequeño detalle. No sé si puedo compartir acá. Sí. A ver.
Este era all-in-one de diagnóstico y terapéutico. En todo. Simplemente con respecto a la cirugía, cuando estábamos realizando esta cirugía, nosotros vimos un detalle que también nos hizo tomar esta conducta con respecto al tipo de peeling delimitante. Recuerden esta imagen, ese anillito amarillo que tiene aquí alrededor, y les voy a poner algo aquí que fue un caso que yo presenté anteriormente, muchos lo recordarán, vamos a adelantarlo un poquitito, es también un foramen macular, ¿no? Y fíjense acá, ese aspecto amarillo similar al que vemos aquí. Y esto se trataba de una proliferación epirretinal que, como vemos, es un tejido que crece por encima de la retina. Fíjense que el aspecto era igual, ¿ves? Así como si fuese una baba ahí arriba. Hacemos ese peeling y pelamos por detrás la limitante, o sea, claramente está por encima de la retina. Entonces, por eso tomamos exactamente el mismo concepto quirúrgico que acá. Dejamos ese penacho, comemos un poquitito de esto y no sacamos más. No se toca más. ¿Por qué? Porque está demostrado que ese tejido tiene un factor de remodelación importante en el cierre del agujero macular, ¿no? Y esto no es una cosa que se me ocurrió a mí, Claudine Pang ya lo describe en los agujeros de espesor completo en el año 2016, es este tejido isorreflectivo con la retina media, lo vemos acá en esta paciente que acabamos de operar, y con mucho esfuerzo, lo vemos acá un poquito en el paciente que presentó Jorge recién, en un extremo y en el otro. Así que cuando tengamos esa imagen, fíjense que con el OCT no lo veíamos, pero ese aspecto amarillento alrededor del foramen nos tiene que hacer pensar en esa proliferación epirretinal, que es importante no pelarla por completo, porque nos ayuda al cierre del agujero macular y a la remodelación lo más anatómicamente perfecta que se pueda ver, y rápida. Por eso también este paciente mejoró tanto la agudeza visual, quizás tenía una retina que no estaba tan dañada, obviamente no isquémica en el área macular, pero esto sin duda ayudó. Recordar que la proliferación epirretinal va a aparecer en varios desórdenes, no solamente en aquellos que tengan un foramen lamelar, un foramen de espesor completo, como fue cuando se lo describió, sino también ya se describe, como vemos acá, en la degeneración macular relacionada a la edad, retinopatía diabética, donde no hay oclusión venosa, miopía elevada, donde no hay una solución de continuidad a nivel de la limitante interna. Bueno, nada más para redondear que realmente no le faltaba casi nada a este paciente, por lo menos hasta ahora. Así que les agradecemos mucho la atención a todos y bueno, buena jornada en esta semana más cortita. Gracias. Por favor, Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Gracias, Pablo. Chao. Buenas charlas. Gracias, Jorge. Gracias. Abrazo. Chao, chao.